Shabbat Shalom amigos, hoy es sábado 18 de mayo del 2019 y estoy en un lugar que se llama Bet-El. Cuando Abraham llegó por primera vez a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, después de haber empezado su recorrido en lo que es hoy Irak, pasado por Turquía, por Siria, se instaló en una ciudad, Shechem, Nablus. Allí construyó el primer altar y se le apareció Dios por primera vez. En ese mismo lugar, Dios le dijo que todas estas tierras le iban a pertenecer a él y a todos sus descendientes. Luego de estar ahí un tiempo, el segundo lugar en el cual se instaló Abraham fue este en el que estoy ahora. Bajó 30 kilómetros por la cordillera de Shomrón, de Samaria, hasta llegar a este lugar. Aquí volvió a construir un altar y aquí, por primera vez en su vida, nos cuenta la Biblia, el Tanaj, de que Abraham llamó a Dios por su nombre. En ese momento los 10 mandamientos no estaban y estaba permitido. ¿Qué es lo que llevó a Abraham a llamar a Dios por su nombre en esa época? Supongo que después de tantos años de fe, de creencia, sintió intimidad con ese poder divino y decidió llamarlo por su nombre. Imagínense la importancia de este lugar. Después nos cuenta la Torá, Be'isá Abraham aloch benesoa negva. Quiere decir de que de aquí se fue para el sur, para el Negev. Al ver tanta pobreza, se fue después para Egipto, más al sur todavía, y cuando regresó, ya regresó con mucho dinero, con mucho oro y con muchas riquezas. Pero lo primero que hizo Abraham fue venir otra vez a este lugar. Imagínense qué importancia es para la Torá, para los judíos, si lo era para Abraham este lugar tan santo. Aquí es donde él lo había llamado por primera vez por su nombre. Pasaron los años y su nieto, Jacob, otra vez estando aquí, se recostó a dormir y soñó con aquel sueño de los ángeles que subían y bajaban por una escalera hacia el cielo. Este es el lugar, y Jacob fue quien llamó a este lugar, que se llamaba Luz hasta ese momento, lo llamó Bet-El, que significa la casa de Dios. Este lugar, fuera de su importancia religiosa y espiritual, tiene también una importancia geográfica y estratégica. Geográfica porque está ubicado en un lugar por el cual unen el camino de Jerusalén con Nablus, con Shechem. Todos los que venían desde el norte hacia Jerusalén tenían que pasar por aquí, ¿ok? Y además porque está en el cruce que une la tierra de Israel, el este con el oeste. Entonces es como un cruce que todos pasaban por este lugar llamado Betel. Por eso a nivel geográfico es importante. Y si es importante a nivel geográfico, también a nivel estratégico. Los pueblos que querían avanzar, conquistar o pasar rumbo a Jerusalén, todos tenían que venir por aquí. Y eso le daba fuerza y poder a quien dominaba esta zona. Este era el límite sur del reino de Israel, y eso que vemos ahí atrás es la ciudad de Ramallah, la capital de la autoridad palestina hoy. Miren qué cerca que estamos. Era el límite norte del reino de Judea, en la época que estábamos divididos en dos reinos. Este era el límite. Y después les voy a contar la importancia y qué hizo el rey Jeroboam de este lugar. Jeroboam fue el primer rey de Israel, ese que se dividió, que decidió dividir los dos reinos, y es el que transformó este lugar tan importante, Betel, en Ir Hataim, la ciudad de los pecados. Les voy a seguir el relato caminando, hay mucho para ver. Yala, Kadima. Terminé mi descanso en este asiento con una vista espectacular de este valle, que es el valle que conecta, digamos, el norte con Jerusalén. Si seguimos por aquí todo derecho y subimos, llegamos a Jerusalén, a unos 30 kilómetros más o menos. Y aquí voy a empezar el relato. Luego de haberse dividido en dos, estoy en el libro de Reyes 1. Los hijos de Israel pasamos a ser dos reinos. El reino de Israel al norte y el reino de Judea al sur. Al norte, acá en el lugar donde estoy ahora, reinó Jeroboam ben Nabat,
quien sabía que su mayor desventaja frente al reinado de Rehabam ben Shlomo, el hijo del rey Salomón, estaba en que su recién nacido reino no tenía ni siquiera Jerusalén, ni su gran templo, ni el Bet HaMikdash. Vamos a caminar. Luego de asesorarse con sus ministros, decidió llevar a cabo 3 pasos significativos para basar su reinado en términos de cultos y religiosos. Primero, construyó Jeroboam 2 templos alternativos al Beit HaMikdash, de ese que había en Jerusalén, y colocó sobre ellos becerros de oro. Él le dijo a su gente: ¿para qué esforzarse y caminar hasta Jerusalén? Aquí tienen al Dios de Israel dentro de su reinado, en una pequeña distancia, a una pequeña distancia, que no requiere de peregrinaciones de decenas de kilómetros ni de gastos innecesarios. Miren lo que es ahora. Les voy a mostrar un pequeño manantial. Quién sabe, como les conté antes al principio del relato, quizás aquí se mojaron Abraham o Jacob, un árbol de higos. Dígame si esto no es un oasis. Acá uno se puede meter, obviamente yo me voy a meter más tarde. Miren qué lugar pastoral, tranquilo, lindo. La cuestión que Jeroboam eligió a esta ciudad, Betel, y también a la de Dan en el norte, por haber sido ciudades límites, y simbolizaban las fronteras norte y sur del reinado, de su reinado. Los habitantes de las tribus del norte conocían la ciudad de Dan y preferirían llegar ahí, a ella, en vez de peregrinar 1200 kilómetros al año. Me refiero porque iban 3 veces al año y caminaban 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta. Y también Betel era justo el límite sur con el reino de Israel, muy cerca del límite, era el reino, muy cerca del límite. Espera que me estoy perdiendo. Por ahí. Les voy a mostrar otro manantial oculto. Esta ciudad de Betel era el límite sur del reinado de Israel y estaba muy cerca del límite del reino de Yehudá, que era Jerusalén. Jeroboam entendió que para evitar que las tribus de Efraín y de Menashe suban a Jerusalén pasando por aquí, miren lo que es este manantial de aguas. Acá hay agua todo el tiempo del año. Jeroboam entendió, como les decía, que para evitar de que las tribus de Efraín y Menashe, que venían desde allí, desde los montes de Efraín, desde los montes de Shombrón, ellos tenían que pasar necesariamente por este valle para llegar a Jerusalén. Entonces los tentó con un templo aquí. Les ofreció una solución más cómoda y mucho más cercana. Y al ser estas tribus tan grandes, el rey les ofreció este lugar, Betel, que estaba en camino a Jerusalén, este que sube por ahí. Y aquí se llevarían a cabo los sacrificios de todas esas numerosas tribus. Jeroboam, el rey, además conocía la santidad de este lugar asociada al sueño de Jacob, y aprovechó eso para convencer al resto de las tribus. Y por si todo eso no era suficiente, Jeroboam, como segundo paso, nombró a los Kohanim del templo, que esta vez no serán los descendientes de la tribu de Leví, como hasta ahora. Él agarró gente de otras tribus. Antes les dije el sueño de Jacob. El sueño de Jacob fue exactamente ahí donde ven ese edificio de piedras. Ya se los mostré en una oportunidad en algún video. Ahí adentro hay una roca en donde durmió Jacob, se acostó y soñó con las escaleras y con los ángeles que subían y bajaban. Les venía diciendo que
Jeroboam nombró gente para que trabaje en los Mikdashim, en los templos que él había construido, los dos alternativos que él había construido, y eligió no precisamente gente de la torre de la tribu de Leví. Y por si eso no fuera poco, además, inventó una fiesta que no existía en las fiestas ordenadas en la Torá. Y así se transformó este lugar, Betel, de ser una ciudad, de pasar a ser una ciudad con tradición santa, a ser el centro de sacrificios más importante de todo el reino de Israel. En el templo de Betel se arrodillaban ante el becerro de oro, festejaban la fiesta esa Jeroboam que él había inventado. Y todo ese concierto estaba dirigido por Kohanim, que no eran de la tribu de Leví, un desastre. El rey no se conformó con eso, y nos cuentan a continuación en Reyes 1 acerca de Ish Elohim, quien llegó desde el reino de Yehudá hasta aquí. Se encontró con Jeroboam al lado del altar y comenzó a quemar incienso. Ish Elohim significa el hombre de Dios. Bueno, y acá dice que son las ruinas del templo de Jeroboam. Les estaba contando del lugar, que mejor que contárselos en el mismo lugar donde sucedió. Y Elohim, o el hombre de Dios, fue enviado por Dios para demostrarle a Jeroboam que estaba yendo en un camino equivocado. Miren, todo esto son ruinas del templo de Jeroboam. Todo esto que estamos viendo aquí. Los que nos quieren enseñar es de que los pecados de Jeroboam, que había construido acá un Mikdash o un templo, eran mucho más graves que el de hacer una fiesta o el de inventar un becerro de oro. El peor pecado de Jeroboam era el de haber dividido al pueblo de Israel, no solo a nivel territorial o político, ahora también lo estaba dividiendo a nivel espiritual y religioso. Estaba enterrando las posibilidades de que en un futuro podamos volver a unirnos. Jeroboam se preocupó solo por sus beneficios personales, sin mirar el más allá de su pueblo, e hizo todo a cuentas de la unión entre los dos reinos, entre los descendientes de las tribus de Israel. El enviado de Jerusalén le dijo al rey que todo esto se destruirá en manos del profeta Yoshiyahu. Jeroboam había escuchado lo que dijo Ish Elohim e intuitivamente envió hacia él su mano para atraparlo. Pero mágicamente se paralizó la mano por encima del altar donde estaba Ish Elohim. Y no pudo mover su mano más, quedó como paralizado. El altar se destruyó y derramó su ceniza de incienso. Con esto le demostró Ish Elohim tanto su poder como las verdades de su profecía. Vamos a subirnos por las piedras, por la muralla que defendía el Bet HaMikdash. Esperamos no caernos. Y Jeroboam se quedó sorprendido de los poderes de aquel enviado de Dios, a quien le rogó rezar por su salud y a quien invitó a cenar en su propio palacio, en su propia casa. Y Ish Elohim no aceptó la invitación. No es que le haya tenido miedo, no le dio vergüenza decirle que no y encima contestarle: aunque me regales la mitad de tu palacio, no te acompañaré. Y luego agregó: yo sigo el camino de Dios y me guío por las órdenes del rey de Israel. Y no estoy siquiera dispuesto a compartir una comida contigo en la ciudad de los pecados, en la ciudad de Betel, esta que estamos ahora. A continuación del relato, seguimos para terminar el capítulo, se encontró con un profeta anciano que siguió sus pasos, pero que sí aceptó sentarse a comer y beber con el rey de Israel, Jeroboam. Su hambre lo venció y al comer, Dios no tuvo compasión con quien no pudo rechazar esa tentación. Cuando salió de la casa del rey, Dios lo envió a matar en manos de un león mientras retornaba a Jerusalén. Con esta vista de la aldea árabe Bitín frente mío, voy a terminar el relato. Por supuesto, terminando este capítulo de Reyes 1.
Miren qué hermosa vista. Al final del relato nos cuentan que Isha Elohim fue enterrado aquí, en Betel. Y por lo visto Jeroboam venció aquel debate físicamente hablando. Eso lo que se ve ahí ya es los afueras de Ramallah, de la ciudad de Ramallah. Y Jeroboam no aprendió nada de aquel encuentro y siguió su camino, el de los pecados y contra el Dios de Israel. Un camino que lo llevará a él y a su casa a desaparecer de la tierra, como les conté la semana pasada, cuando el reino de Israel desapareció con los años y se esfumó en el exilio, en aquel fenómeno apodado como el de las tribus perdidas. Yo siempre les cuento lo mismo. La Torá, la Biblia, nos intenta enseñar, para los que creen en Dios, de que quien no siga el camino de Dios la va a pasar mal y su final no va a ser muy feliz. Para aquellos que creen un poco menos en Dios o creen más en la tradición como yo tomo lo mismo, leo las mismas oraciones, los mismos capítulos, solo que los interpreto de una manera diferente y sí tomo los valores que me intentan enseñar en la Biblia. Si bien no el de los milagros, yo creo en los valores que nos vienen a enseñar, como si fuera esta, la Biblia, un manual de instrucciones, no solo para las personas judías, sino para toda la humanidad. Bueno, me despido de ustedes, le deseo esta noche a Kobi Merimi en el Eurovisión que haga un buen papel, estamos todos atentos y lo vamos a alentar. Y a ustedes les digo Shalom, hasta la próxima semana. Shabbat Shel Shalom desde Betel.